Hay sueños que parecen imposibles, y de repente, por una endija de la historia entra un personaje inesperado que nos toma por sorpresa, y todo eso que parecía perdido se hace posible. Néstor nació en Río Gallegos, casi al sur de todo. Era 1950, y como siempre por ahí soplaba fuerte el viento. En su casa no había televisor, pero sí trineo, nos diría la bajada de la calle Alberdi si pudiera hablar. También había historietas, y una en particular iba a dejarle su apodo. Contaba las aventuras de un aviador, se llamaba Lupín. Facundo nació en Jujuy, lo más al norte que se puede en nuestro país. Era 1993. Para el fin de esa década, el papá se había quedado sin trabajo, y con el de la mamá no alcanzaba. Los años siguientes llegaron a comer milanesas de cartón. Lejos, muy lejos estaban de poder ofrecerle a Facundo un futuro mejor. Más de 30 años antes, el pequeño Néstor, ya conocido por todo el mundo como Lupín, acompañaba a su papá que trabajaba en el correo. Cuentan que estuvo con él en el Palacio de Correos en Buenos Aires. Los vericuetos de la historia quisieron que su primera estatización como presidente fuera la del Correo Argentino, y que aquel palacio se convirtiera en un centro cultural con su nombre. Para fines de los años 60, Argentina vivía una de las tantas dictaduras que signaron su siglo XX. Néstor iba a encabezar el centro de estudiantes de su colegio secundario. En los 70, iba a viajar a La Plata para estudiar Derecho. Tener ideas en aquella época era peligroso, y a él se le había metido en la cabeza que la política era la herramienta para mejorar la vida del pueblo. Fue por esos años que le dijo a su novia Cristina que quería ser gobernador de Santa Cruz. Se casaron en 1975, y cuando llegó la dictadura, se fueron a vivir para allá. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Néstor y Cristina fundaron el Ateneo Juan Domingo Perón. Para la vuelta de la democracia en 1983, Lupín ya era un dirigente de su tierra natal. En 1987 era electo intendente, y para 1991 era elegido gobernador de su provincia como se lo había prometido a Cristina casi 20 años antes. Faltaba una década de neoliberalismo, hambre, muchísimo, 5 presidentes en una semana, y al final una nueva elección para que Lupín llegara a la Casa Rosada. El 25 de mayo de 2003 ya faltaba menos para que la historia de Néstor se cruzara con la de Facundo. Venimos desde el sur del mundo, sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación. Por esos días, Facundo y su familia estaban viviendo en Villa Belgrano, más o menos cerca del casco céntrico de la capital de Jujuy. Los padres no querían que anduviera en la calle, así que lo habían anotado en el Conservatorio de Música. Él no sabe por qué, pero eligió como instrumento el violín. Le prestaron uno durante el primer año y después tuvo que dejar de tocar. Facundo llevaba unos meses así, otra vez sin rumbo, cuando llegó la noticia de que el presidente iba a hacer un acto en Posta de Hornillos. Ese día hubo asueto en Jujuy. Facundo, su papá y su mamá se levantaron muy temprano, prepararon unos panchos y agua, mucha agua, porque había que estar bajo el sol de la quebrada. 1 hora y cuarto después llegaban a Posta de Hornillos. Frente a un pequeño palco donde estaba el nuevo presidente, no había más de 200 personas. Fue cuando a la mamá de Facundo se le ocurrió una idea. ¿Por qué no le escribimos una carta para ver si nos hace llegar un violín? Y ahí nomás, Facundo se abrió paso entre toda esa gente grande que se agolpaba. Uno de seguridad no lo dejaba pasar y un fotógrafo le hizo una mueca, mientras le abría un camino hacia el palco. Y entonces se encontraron. Néstor, alto, muy alto. Facundo mudo, viéndolo desde abajo, con la carta en la mano. El presidente, Lupín, se arrodilló, agarró el papel, lo leyó, se lo guardó en el bolsillo del saco, miró a Facundo y lo acarició. Al poco tiempo llegó una caja del Correo Argentino, y adentro, envuelto, había un violín italiano. Facundo pudo seguir estudiando y evitar la calle. Empezaban nuevos tiempos, en los que el papá y la mamá tendrían trabajo, y verían a su hijo dedicarse a lo que le gusta. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. El sueño de Facundo y el de su familia estaba en marcha. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. También estaba en marcha el de las familias que pudieron abrir su negocio, o las que vieron por primera vez un hijo o una hija en la universidad. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida.
quiere una Argentina normal. Estaba en marcha el sueño de las madres que esperaban justicia, el de las abuelas que buscaban a sus nietos y nietas. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Estaba en marcha el despertar de toda una generación, esa que alguna vez Cristina denominó como la generación del Bicentenario. Era la de Facundo, la que descubrió con Néstor que nuestros sueños son posibles. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! El pibe del norte, el presidente del sur, y la historia de todo un pueblo que se levantó.